y que traten de no usar el chat de la sala hasta que no termine la presentación para que no generen interrupciones o ruidos molestos. Luego de la presentación de Luciana, vamos a darle la participación al tribunal del trabajo final para que haga sus consideraciones. Así que, bueno, cuando quieras comenzar, Luciana, te escuchamos. Bueno, buen día para todos. Antes de empezar quería agradecer y bueno, después quería hacer una pequeña advertencia porque voy a compartir una presentación de fotos, así que justo antes de empezar la voy a poner y espero no tener ningún inconveniente porque no soy muy canchera con eso. Bueno, gracias a mi madre por el amor y el sostén, gracias a mis hijos, Pedro, Lautaro, Tupac y Suyay, porque son el motivo de todo. Gracias a mi padre, porque es parte de mí. Gracias a Alejandro por enseñarme a ampliar la mirada, por acompañarme y darme la confianza que necesitaba para seguir adelante. Gracias a Mario por alentarme. Gracias a Carlos por abrirme la puerta. Gracias a Laura por la exigencia y por recordarme agradecer. Gracias a José por ayudarme con lo que no puedo para que pueda y por hacer que vuelva a sorprenderme. A Lorena por las flores y las palabras. A los habitantes de Ancasti porque sí, porque aquí estamos. Y gracias a los que cuidan el agua y las semillas de lo posible. Bueno, ahora sí voy a empezar y voy a ver si me sale esto de presentar pantalla. Ahí va. Y ahora... F5. Bien. F5. Indisciplinarse. Empezar por el principio. Eso pensaba. Esta historia, la de esta investigación, acontece de manera circular. Vuelve sin querer al lugar donde partió, pero por supuesto regresa transformada. Pasó mucho tiempo, personas, sucesos personales y académicos, se dieron cambios a nivel local y global. Esta nueva normalidad de hoy nos encuentra comunicándonos desde la virtualidad, insistiendo empecinadamente, a pesar de todas las dificultades, en vernos las caras, en relacionarnos, vincularnos, porque necesitamos de los otros porque somos humanos. En principio, recuerdo un texto de Alejandro Haber, cuando rendí mi primer materia en la EDA, Arqueología General, que me llamó mucho la atención. Debo confesar que tuve que leerlo 3 veces para poder acaso vislumbrar lo que allí se decía. El título era impactante, no metodología payanesa, notas de metodología indisciplinada. Ese texto, al que volví hace unos días para empaparme de argumentos indisciplinados, me llevó al principio y me mostró un recorrido por caminos impensados. Como la investigación indisciplinada, la vida nos lleva para donde quiere porque el camino mismo se vuelve agente, como una serpiente de 2 cabezas que se va enroscando y cuando queremos ir para un lado terminamos en el sitio opuesto. Me detengo en todo esto de los caminos y las serpientes para hablar del vestigio, porque esas huellas que componen al vestigio son el negativo de la planta del caminante. Siguiendo esas huellas necesariamente encontraremos al caminante, porque caminante y camino terminan fundiéndose. El camino hacia el caminante y a la vez el caminante hacia el camino. Entonces, volviendo al principio, yo quería tomar otro camino,
realizar una investigación etnohistórica, recuperar los antiguos nombres de Ancasti, cuando era Maquijata, cuando era la Sierra de Santiago, Ancasti antes de ser Ancasti. Pero al final no fue así, porque en el taller de metodología indisciplinada, Alejandro Haber me preguntó por qué no hablaba de los hippies y los paisanos, un tema del que conocía bastante. Y ahí yo, que pretendía seguir la ruta, una investigación muy directa, ancha, sin sorpresas, tuve que meterme por los senderos. Allí aparece otro Ancasti, porque los senderos te llevan hasta los antiguos puestos, monte adentro, y mientras tanto vas cruzando las pircas y las terrazas que aparecen en todas las cañadas hasta llegar a algún curso de agua, y entre las piedras ves los morteros. Qué inquietante perderse del camino para encontrarse con lo insospechado, porque es en ese preciso instante que la investigación indisciplinada avanza. Empieza entonces la mudanza. Dejamos de movernos en línea recta, nos salimos del lugar conocido del que conoce, del que investiga, del que sabe. Ya no sabemos nada y por eso preguntamos, por eso empezamos a relacionarnos. Nos damos cuenta que vamos bien, aunque perdidos, porque las relaciones comienzan a afectarnos, a transformarnos. Ya no pensamos lo mismo, ya no somos los mismos, ya no estamos en el mismo lugar. La investigación indisciplinada es subjetivante porque deja de ver objetos para escuchar sujetos y porque también va intentando nuevas subjetivaciones para nosotros. Salirnos del lugar del que sabe para evitar la relación. Este trabajo se trata justamente de eso, de habitar Ancasti, y desde Ancasti ir entablando conversaciones con los diferentes seres que habitan, que son este territorio. Esta investigación es acerca de las relaciones entre los diversos seres sobre los distintos territorios, muchas veces superpuestos, y las diferentes naturalezas que conviven en este lugar. Habitamos un territorio que transformamos y que a la vez nos transforma y nos constituye. Somos influenciados e incluso determinados por los demás seres y elementos. Jaguares, chamanes y turistas. Como decía antes, monte adentro los senderos atraviesan el espacio-tiempo. Los huecos en las piedras, los morteros, terrazas en las cañadas, las cuevas con pinturas de enigmáticos diseños, hablan de un pasado que convive con el presente en diálogo permanente. Y así las piedras nos van conectando, propiciando el diálogo entre las diferentes generaciones que habitamos en esta sierra. Cuando hablo de senderos me refiero a caminos apenas demarcados, hechos por las personas y los animales, que van y vienen, que rodean en círculos, donde los que las recorren tienen objetivos más pequeños, más cotidianos. Habitar tiene que ver con realizar un recorrido, con un movimiento en múltiples sentidos, con diversas acciones, sucesivas o superpuestas, que van conformando el paisaje. Hablo del paisaje de tareas o cómo las acciones cotidianas realizadas por las sucesivas generaciones van quedando plasmadas en el entorno. El paisaje vivo que se impregna de nuestros actos, nos rodea y nos conforma. El territorio de la comunidad aparece entonces como una red de recorridos del pasado y del presente. Por eso las cuevas con pinturas de la tunita son casas. Las casas de piedra que quedaron plasmadas en un mapa patrimonial que hicieron los vecinos de Potrero de los Córdoba y Santa Gertrudis allá por el 2016, cuando hicimos junto a ellos y el equipo de investigación de Carlos Nazar unos talleres de educación patrimonial. Las casas de los antiguos habitantes, que ya no se nombran, pero siguen allí habitando en las cuevas. El cevil, el bosque, las cuevas con pinturas conforman un territorio con múltiples significados que son compartidos de manera desigual por diferentes grupos humanos en distintos tiempos históricos. Diversas identidades se entremezclan en un mismo espacio. Para los vecinos que recorren el monte en busca de animales o de leña, las cuevas con pinturas son las casas de piedra. Pero también es la tunita, un sitio arqueológico extraordinario, un espacio entendido como patrimonio cultural y natural.
Las casas de piedra son el territorio vivido, impregnado de experiencias y sentires, en esta dinámica permanente del habitar. Pero a la vez este espacio pertenece al territorio provincial que tiene bajo su tutela el patrimonio arqueológico de la región. Territorios superpuestos que conviven imponiéndose unos sobre otros. Estas casas de piedra están llenas de presencias de otro tiempo, de un tiempo donde civiles y chamanes se vinculaban y compartían la vida. Esta territorialidad ha quedado plasmada en las piedras, una manera de sentir el territorio, ser parte de él, una forma de relacionarse en el marco de una convivencia permanente. En la actualidad, los vecinos transitan otras sendas, habitan otras casas, tienen diferentes costumbres y rituales, pero comparten el mismo territorio. Además, continúan transitando el bosque, recorriendo los senderos entre las cuevas de piedra. Y los abuelos recuerdan historias casi olvidadas por todos, de tiempos en los que en el monte se escondía el hombre jaguar. Comprendo entonces que el tiempo no es una línea recta, sino una conversación entre habitantes de distintas épocas. Esta diacronía que observamos también en la ejecución de las pinturas es lo que permite hablar de un diálogo que se establece entre distintos tiempos, continuando esta interacción hasta el presente. Los mismos lugares atravesados por miradas y lógicas diferentes, por maneras distintas de transitar y de habitar. La presencia de jaguares y chamanes moviliza sentires, historias y teorías. Distintas miradas acerca del jaguar nos permiten releer el fenómeno de la aguada, teniendo en cuenta otras maneras de entender las relaciones entre los seres, donde no siempre se impone el modelo jerárquico y de dominio, de desigualdad y violencia, donde la crianza de la vida incluye también la muerte como parte de un ciclo vital que se regenera de forma permanente, implicando la transformación de la materialidad. El jaguar se vincula con el mundo selvático, con la espesura del monte, encarna un mundo no socializado y relacionado con las fuerzas vivas de la naturaleza, ligadas con los espacios salvajes y no cultivados, con los diablos, los muertos y los ancestros. Tanto en la época prehispánica como en la actualidad, este mundo caótico y peligroso es también fuente de fertilidad, de generación y mayor concentración del principio vital del cosmos en constante circulación, que anima a todos los organismos vivos. Bajo una mirada diferente, la figura del jaguar puede asociarse en los Andes al señor de los animales. Este ser, generalmente representado como una entidad antropomorfa o como un animal, no es el gobernador de un reino según parámetros judeocristianos. Es un ser espiritual que vigila a los animales como parte de su mismo ser, estableciendo códigos éticos que regulan las relaciones entre cazadores humanos y animales. El jaguar, entendido como guardián de los animales, está al acecho de los cazadores que no cumplen con las normas éticas, extendiéndose y cazando más de lo que necesitan. Como Coquena y Pachamama castiga a quien no cumple con las pautas de reciprocidad. Además de la conocida asociación con el sol, con el guerrero y el sacrificador, como sostiene el tradicional discurso arqueológico, también el jaguar es considerado guardián de las fuentes de agua y de los pastizales de los cerros, y cumple un papel fundamental en la creación de las nubes que se transformarán en lluvia, permitiendo que la vida se reproduzca. El felino está asociado a la divinidad prehispánica conocida como Illapa, el rayo, principio fertilizador de las lluvias y el granizo. Podemos vincularnos al chamán para repensar naturaleza y cultura, volviendo a llenar los conceptos de contenidos diferentes. Estas concepciones son registradas en muchas etnografías sudamericanas que nos develan la existencia de un tiempo mítico en el que existía un estado originario de indiferenciación entre humanos y animales. Por lo tanto, la condición común a humanos y animales no es la animalidad, sino la humanidad. Concebir una multiplicidad de formas o naturalezas portadoras de una espiritualidad
o humanidad común. En este entramado de territorios y tiempos superpuestos de naturalezas y seres, las cuevas con pinturas nos conectan, nos comunican, y en esta comunicación se van estableciendo diferentes relaciones, con el pasado, con el presente, entre lo global y lo local. Las casas de piedra son parte de Potrero, de Gertrudis, las casas de los antiguos habitantes que siguen presentes, como Salomé, que a pesar de llevar tantos años muerta, continúa encontrando a las vaquitas perdidas cuando los vecinos le prenden una vela. Pastores, tejedoras y mariposas. Tejedoras. Martina Cuello es tejedora de Ancasti y vive en Potrero de los Córdoba. Recuerda como si fuera hoy a su padre cuidando el naranjo que plantó en el patio de la casa. Hila y teje con lana de oveja, hace peleros que le encargan los vecinos y a veces mantas abrigadas de muchos colores. Martina habla de Ignacia Bulacio, la ollera y tejedora de coyoyo o seda silvestre, porque fue quien la crió. Vive sola con uno de sus hijos, pero su casa está llena de presencias, especialmente el naranjo, guardián del patio, rodeado de plantas y flores. La cocina negra de hollín, con el fogón lleno de brasas donde se cocina el pan. La mesa en la galería donde está preparado el mate con poleo. Los recuerdos hacen llorar a Martina porque extraña a los que se fueron. Tenemos la certeza de la presencia de los que fueron porque estamos. Hoy estamos porque antes estuvieron otros. Josefa Quiroga, Paula Romero, Elvira Bulacio, hilan y tejen y lo hacen maravillosamente. Conocerlas fue muy importante, ver que las tejedoras de coyoyo continúan contagiándose de la belleza de la seda, enseñando y aprendiendo el arte de hilar y tejer desde el compartir el día a día. Barrer el patio, hacer el pan a las brasas, tejer en el telar, regar las flores del jardín, aprender a cuidar y crear para que sea posible la vida. Pastores. Juan Moreira ya no tiene muchas cabras, apenas unas 50 quizás. Ya está haciéndose mayor para cuidarlas como necesitan, dice. La majada está mermando porque está sufriendo daño, perros o pumas, no sabe. Yo le propongo que pensemos en una propuesta de turismo cultural, ya que vive camino al Parque Arqueológico La Tunita, al igual que las tejedoras de seda. Una alternativa para aprovechar la circulación de visitantes que llegan a conocer las cuevas con pinturas. Con una habilidad asombrosa me responde. Me dio a entender que mi propuesta era inviable porque a él le resulta imposible comportarse como un comerciante de servicios para el turista. Para él los turistas eran personas a quienes debía auxiliar y no posibles clientes a quienes había que venderles algo. Estábamos manejando dos lógicas diferentes. La mirada de Juan expresaba sinceridad, transmitía afecto. Nuestra relación de aprecio mutuo había surgido en el contexto de un proyecto académico para mí, pero para él no mediaban esas cuestiones. A pesar de que Juan se fue muy joven de la sierra, terminó volviendo a Potrero, a la vida en el monte, para ser pastor y criador de animales, albañil, peón y un poco de todo. Guitarrero también, ahora acompaña a sus sobrines que cantan como jilgueros. Tomando mate con Juan me di cuenta de muchas cosas. Me gusta escucharlo y después pensarlo porque me va develando una manera local de concebir las relaciones. Estas relaciones de cuidado con las personas, con los animales, con el lugar, que implican afecto, reconocimiento y compromiso. Hippies, paisanos y vacas. Pachamama vive en la montaña y a veces te llama y puede atraparte para siempre. La llegada al monte parece el acto más revolucionario para un ciudadano acostumbrado al asfalto. La existencia completa llega al encuentro del aventurero. Será imposible evitar relacionarse, sentir las múltiples presencias que acarician, refrescan, raspan,
lastiman o pican desenfrenadamente. Encontrarse con Pachamama puede ser un objetivo inicial o también una cuestión que surge en el camino. Pachamama es algo difícil de definir, más allá de la traducción que el viajero intenta. Madre Tierra, una especie de diosa que además es madre y vive en la tierra o debajo de ella, pero ¿no era ella misma la tierra? Éxodo. Muchos viajeros llegaron a Ancasti en la década del 90, atraídos por las historias de cactus mágicos y piedras pintadas. Unos pocos decidieron quedarse. Se ubicaron lejos de los pueblos monte adentro, en ranchos prestados, abandonados antaño por sus habitantes. Luego, para algunas, apareció la posibilidad de comprar los lugares a sus anteriores dueños. Otros ocuparon y mensuraron. Todos comenzaron lentamente un trabajo que no terminaría nunca, la construcción de cercos. Al ser Ancasti una zona ganadera donde los campesinos crían su ganado suelto en el campo, para los nuevos habitantes el alambrado pasó a ser lo más preciado. Gracias a él, dejaban de estar en ese gran potrero que se continúa indefinidamente, apenas subdividido por antiguos pircas. Gracias a los cercos de alambre o de espinas, estos últimos poco duraderos y efectivos, se convertían los lodazales en vertientes y los lamederos, los animales lamen la sal de la tierra, en bosquecillos. Pero también se cortaba la pasada a los paisanos, quienes ya no podían arrear a los animales con su séquito de cuscos. Esos perros chiquitos y ruidosos que empiezan a ladrar y no terminan nunca. Paisanos. Las disputas en el territorio y por el territorio se suceden y los animales ponen de manifiesto las tensiones. Los paisanos desconocen los movimientos de su ganado, no se hacen cargo de los daños ocasionados por este, que aprovecha su estancia en territorio hippie para engordar, al margen de romper huertas y cercos. Los hippies a su vez desconocen los intereses paisanos, festejando los instintos cazadores de sus perros. Pachamama, hippies, paisanos, perros, vaquitas, seres en relación con territorios y territorialidades superpuestas, conviven en un mismo espacio bajo diferentes lógicas, movidos por distintas maneras de ver, de entender, de sentir la realidad circundante. Los vínculos entre ellos son fluctuantes, según necesidades e intereses, de acuerdo a la época del año, el clima y hasta la cercanía de las elecciones. Las tensiones entre los diferentes grupos muchas veces son manifestadas y resueltas en el mundo animal, entre perros y vacas que se enfrentan y persiguen mutuamente. Porque los perros no siempre son los que atacan. Los cuernos de vacas y toros pueden hacer retroceder al perseguidor, que terminará siendo perseguido. Podemos hablar de multiterritorialidad, que incluye la experiencia simultánea o sucesiva de diferentes territorios. Dentro de esta multiterritorialidad se conjugan distintos niveles, el micro y el macro territorio, lo global y lo local, la apropiación cultural y el carácter simbólico del espacio vivido y la dominación funcional del Estado, con control efectivo del espacio. En este sentido, el espacio aparece como fondo y también como parte constituyente de las relaciones sociales, de las relaciones de poder construidas en y con el espacio. El espacio atravesado por el tiempo, el espacio-tiempo, constituido en y por el movimiento, es producido a partir de relaciones de poder que implican a fuerzas desiguales. A pesar de todo, hippies y paisanos conviven, quedan bajo el mismo cielo, sufriendo sequías y soportando injusticias que los acomodados, vinculados al gobierno y pertenecientes a las familias dueñas de la tierra, pretenden imponer. Cuerpo territorio, nacimientos en casa y entierro de placentas. Pienso en rupturas y en continuidades. Mi historia es compartida con otras mujeres que migramos desde distintas ciudades a esta sierra.
Llegamos a un nuevo lugar y continuamos las prácticas que hasta hace poco tiempo allí se realizaban. Hablo de los partos en el hogar. Seguramente por eso nuestros vecinos aceptaron estas nuevas, viejas costumbres. Las continuidades son como hilos que tejen confianzas en donde apoyarse, experiencias que nos contienen y nos permiten aprender y reaprender. Las rupturas, en cambio, parecen como pérdidas para las nuevas generaciones de mujeres que ya no pueden reconocer los tiempos y espacios propios a causa del control institucional y el miedo que éste promueve. El cuerpo entonces surge como un territorio donde se producen disputas ontológicas y epistémicas. Repensar al cuerpo como un espacio en disputa puede llevarnos a comprender el desgarro de la migración hacia lo desconocido, hacia la fría sala de partos despersonalizada donde ya no se podrá tener control sobre nada. Controlar nuestro espacio y nuestro tiempo, definir nuestros límites, repensar nuestros sentidos, los propios sentidos olvidados, es una urgencia para dejar de estar acorraladas entre los sentidos biomédicos y los patrones de la familia patriarcal que quieren controlar lo que no puede ser controlado por otros. Quizás pueda servirnos recuperar las historias y los rituales olvidados. El parto es un momento fundamental que nos lleva a nacer, es un paso de un espacio-tiempo a otro. Como seres pasamos de esa oscuridad del huevo útero a la luz. Todos nacemos, pero hay muchas maneras diferentes de parir. Pensando en los partos en casa y en el territorio, entiendo el entierro de placentas como un ritual que sella el vínculo entre el nuevo ser y la tierra. Creo que este tema merece ser investigado, intentando conocer diferentes experiencias con respecto al momento del nacimiento. Revisando el tema de los entierros rituales en los patios y en las casas como espacios sagrados de las familias, espacios ancestrales, y repensando los vínculos en los humanos en y con el territorio. Cotidianamente se van quebrando vínculos a causa de la institucionalización y medicalización y de otras instancias de la vida-muerte. Los partos quedan en manos de especialistas y otras lógicas gobernarán entonces. Los cuerpos colonizados, despojados de sentidos propios, van olvidando las antiguas historias, los rituales fundacionales. El cuerpo femenino como territorio en disputa aparece atravesado de conflictos, mandatos, discursos hegemónicos, reglas biomédicas e intereses económicos que entran en juego. Pienso en la casa como un segundo cuerpo o un cuerpo ampliado. Marca un límite entre lo externo y lo interno y nos permite ser y estar en el mundo. No existe un término específico en Aymara para familia. Por el contrario, el término Uta designa tanto a la casa como al grupo que vive dentro de ella. En este sentido, las casas no pueden entenderse como algo aparte de quien vive o vivió allí. Es central comprender la experiencia de vivir en la casa para comprender el mundo desde allí. La casa es el centro de la vida y escenario de la red de relaciones que en ella suceden y en las que se encuentra inmersa. No existe una cosa que sea el domicilio de la gente y otra cosa o sujeto que es la gente que vive allí. Ambas son la misma cosa, una relación mutuamente constitutiva. Aunque una violencia tenaz disecciona las relaciones nominando cada una de las cosas de la relación como si existieran por fuera de la misma, los seres, objetos y sujetos son en las relaciones. Tanto el sujeto se objetiva en la casa, como la casa se subjetiva en la familia que en ella se cría. La crisis que enfrenta el mundo actual es en realidad la crisis de una manera de hacer el mundo. El mundo dominante de la euromodernidad, capitalista, racionalista, liberal, secular, patriarcal. Si la crisis es este universo como una voz única,
Entonces necesitamos una transformación hacia un pluriverso, necesitamos escuchar diferentes voces que cuenten otras historias, que guarden otros sentidos. En una ontología relacional, los seres no ocupan el mundo, sino que lo habitan. Los seres y las cosas existen en relación con los otros. Relacionándonos, escuchando otras voces, podremos pensar nuevos pensamientos. Si prestamos atención, múltiples voces están hablando de otras maneras de ser y de estar en y con la Tierra. Algunas voces que denuncian la violencia sobre nuestros cuerpos y sentires nos hablan de disputas en nuestro micromundo y especialmente sostienen otra manera de sentir y pensar la maternidad. El parto, el cuerpo, las relaciones están atravesadas por el poder. Recuperar el cuerpo es conectar con el potencial sexual femenino y revitalizar los úteros es una revolución social contra la cultura patriarcal. Es debido a esta invisibilización sistemática del pluriverso que intento acercarme a lo emergente, a lo que reaparece como un intento de crear y recrear espacios para el ritual, la ceremonia y la recuperación de prácticas que tienen que ver con nuestras vivencias más profundas como seres. Por ejemplo, el entierro de placentas nos lleva a pensar en cómo parimos, cómo vivimos, en quién confiamos, qué sentipensamos. Enterrar la placenta nos devuelve a nuestra casa mundo, al control de nuestro cuerpo territorio. Al fin y al cabo es difícil aislar el cuerpo humano del cuerpo colectivo y del territorio en el que se encuentra inmerso. La explotación del territorio implica violentar los cuerpos individuales y colectivos por medio del despojo y la desposesión. Por eso cada cuerpo es un territorio de batalla donde intentamos acabar con la explotación y la subordinación colonial y patriarcal. Dejamos de ser mujeres colonias, recurso gratuito y domesticable, para reconocernos cuerpo-territorio, sentir la interdependencia que nos compone y que hace posible la vida. Casa, monte y escuela. Con mis hijas aprendíamos en casa. Despejábamos la mesa, traíamos libros, lápices, cuadernos y empezábamos a practicar letras y números. Pero también el monte era escuela y maestro que acompañaba aprendizajes de grandes y chicos. Y el río, compañero de tantos días vividos jugando en el agua, la arena y las piedras. El monte, el río, los árboles, los pájaros, todos acompañaban nuestro aprendizaje, maravillándonos con una sabiduría potente, transmitida sin palabras. Saberes que nos iban transformando, presencias que nos acompañaban y nos contenían. En el monte aparecen otras relaciones que nos conectan con mundos y seres múltiples, generando vínculos con todo lo que nos rodea. Creíamos en la importancia de que nuestros hijos aprendieran sin escuelas, entendiendo que su necesidad de aprender no tenía nada que ver con una demanda de escolaridad. El crecer y desarrollarse no eran sinónimos de educación profesional y el conocimiento, movimiento íntimo, fundante de la experiencia vital y a la vez de conexión e intercambio con los demás seres, no podía ser reducido a volverse mercancía, produciendo prestigio y poder al servicio de la sociedad de consumo. Este sentir pensar era compartido por nuestros amigos y vecinos hippies. Por eso decidimos juntarnos y organizarnos para crear una propuesta diferente, que fue madurando con el correr del tiempo. Fue en Acostilla, Acos, que realizamos durante 3 años consecutivos el encuentro de todos para todos. Sucedía una vez a la semana durante todo el día. Mucha gente pasó por Acos con sus ideas y propuestas, las clases de guitarra, el taller de costura, títeres, cerámica, danza, yoga, meditaciones, canciones, juegos, la cocina comunitaria y el espacio de encuentro para los niños. Volviendo a pensar en Acos, a pesar de las diferencias y de la espontaneidad, o quizás gracias a ellas,
creo que pudimos sembrar semillas de lo posible, vislumbrando colectivamente que existen formas infinitas y caminos diversos para crecer y aprender en libertad. Pero, ¿qué es la libertad? ¿Para todos es lo mismo? Al margen de este tema, pienso que intuitivamente fuimos logrando transformar desde el hacer conceptos básicos como aprendizaje y conocimiento, entendiendo que ambas cuestiones determinan la independencia y las relaciones del ser humano. Mucho más tarde, intentando una antropología a otra, me fui dejando transformar, comprendiendo que formaba parte del mundo que estudiaba, del lugar donde vivía, y que las relaciones que fui entablando con la tierra, con los ancestros, con los vecinos, con el río, me constituyen y me conforman. Esas relaciones me llevaron a aprender y a entender que el vínculo nos condiciona. En esa relacionalidad es que somos. Ahí es donde el ideal de libertad empieza a ser más una pregunta que una respuesta. El hippie viene de la ciudad y abandona viejas relaciones y llega a un mundo otro donde se establecerán nuevos vínculos, o por el contrario, la falta de vínculos hará que se produzca un nuevo éxodo. En el discurso de la libertad nos encontramos con el peligro. La falta de vínculos puede dejarnos solos y desprotegidos. Por otra parte, la libertad es también el discurso preferido del poder, que propone liberarse del pasado, de las costumbres y tradiciones, de la mística y el ritual, de lo comunitario. Se piensa en un mundo individual, privado y desinfectado del contacto y del vínculo. Pero cuando perdemos la relación ya no sabemos quiénes somos, porque somos en la relación, como dije. Quizás por eso la tan prometida y esperada libertad nunca llega y queda como un espejismo, como un ideal inalcanzable. Aún sin escuelas, aún en el monte, porque las relaciones que establecemos nos condicionan y nos atan, nos obligan a comprometernos y a responsabilizarnos. Agua, asambleas y semillas. Agua. Supimos que en Ancasti buscaban litio asociado a la piedra y no a la sal, y para extraerlo necesitarían implementar un tipo de minería muy similar a la que se utiliza para la minería del oro, conocida como minería a cielo abierto, con su terrible paquete tecnológico que incluye explosiones, lixiviación, disolución del polvo de roca en agua y productos químicos para separar los metales, y dique de cola donde van a parar los fluidos contaminados. Por eso salimos a decir a todo el que quisiera escuchar, tomando la palabra de las asambleas hermanas, que el agua vale más que el litio. Una de las cuestiones que empezamos a explicar desde la asamblea a todos los que quisieran escuchar es que la Sierra de Ancasti es una cuenca hídrica, no solo una acumulación de piedras y tierra, un espacio geográfico cargado de recursos minerales listos para explotar. La sierra es una cuenca, un recipiente que recibe el agua de las lluvias y la va acumulando, absorbiendo la humedad en su parte alta a modo de esponja, que se impregna y lentamente va drenando hasta aparecer en la superficie en forma de manantial o de arroyo. La sierra contiene el agua subterránea y también está surcada por el agua superficial, y sus cauces no solo permiten el desarrollo de la vida en este territorio específico, sino que traspasan sus límites para llegar al llano, irradiando el agua hacia todas las regiones circundantes, desde el pueblo de Icaño, San Antonio, Recreo, hasta la vecina ciudad de Frías en Santiago del Estero. Asambleas. La idea de hablar del agua como fundamento para la vida comenzó a afianzarse y a erigirse como un discurso unificador de los reclamos de los movimientos y asambleas socioambientales de diferentes partes de Argentina y de Latinoamérica. Una expresión de este nuevo paradigma fue la primera cumbre latinoamericana del agua para los pueblos, que se realizó en septiembre del año 2018 en la Universidad Nacional de Catamarca. En el marco de este evento se reunieron distintos referentes de las organizaciones ambientales y asambleas, líderes y activistas de movimientos de derechos humanos, representantes de pueblos indígenas, estudiantes, profesionales,
artesanos y artistas, para pensar estrategias colectivas en defensa del agua, compartiendo experiencias y aprendiendo de lo transitado en las diferentes luchas territoriales. De este encuentro, organizado por la Asamblea Provincial Pucará, Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación, surgió el movimiento plurinacional en defensa del agua. Frente al panorama desolador y generalizado que impone el avance del extractivismo, donde la lógica empresarial arrasa con los fundamentos de la vida, comienza a elevarse una voz compuesta por muchas voces, que clama en defensa del agua y de la vida. En este camino son cada vez más los que se van sumando para advertir que el futuro depende de nosotros y que es nuestra responsabilidad como habitantes del planeta alertar sobre las consecuencias devastadoras del actual sistema de producción y consumo desenfrenado. Semillas. Chañares, algarrobos, cebiles, verdolagas, achiras, tunales. El monte es un jardín cuidadosamente creado para sostener y reproducir la vida, recordándonos un tiempo en el que los seres humanos vivían siendo una unidad con el entorno, que dialogaban con los animales y aprendían de las plantas. Tiempos de gran sabiduría cuando para sembrar se construía el suelo y no se lo destruía. Se seleccionaban semillas del monte y se propiciaba la diversidad en las huertas. Cuando todavía los humanos recordaban que el bosque es guardián del agua y por eso se protegía y alentaba su reproducción. Queda mucho de esos tiempos en Ancasti, en cada terraza de piedra que embalsa las innumerables cañadas, en cada manantial que surge entre las rocas, en las pinturas que desde las cuevas cuentan de un tiempo mítico, cuando el chamán transformado en jaguar arreglaba las cuestiones entre humanos, animales y dioses. Pero la añoranza por un pasado que imaginamos libre de las problemáticas actuales no debe confundirnos, porque lo que aún está por venir es el futuro, lleno de posibilidades, latentes bajo la tierra, esperando el momento de brotar. Las semillas de lo posible aún están por nacer. Habitar Ancasti. En marzo del 2010 se comunicó conmigo el equipo de antropología forense. Habían localizado los restos de mi padre, desaparecido desde mayo de 1977. Vinimos con mi madre hasta Ancasti con las cenizas de mi padre. En familia las enterramos cerca de un árbol. Hicimos nuestro ritual para que mis hijos pudieran participar. Comparto este recuerdo porque es a partir de aquel momento que sentí que mis raíces se hundían profundamente en Ancasti. Cada uno de mis partos y cada una de mis placentas enterradas en esta tierra se sumaban ahora a la experiencia para mí novedosa y trascendente de enterrar a mi padre. Entonces todo cobró otro sentido y supe que era habitante de Ancasti. Era parte de este lugar, porque el entierro de los muertos va hacia lo profundo, como cavar cimientos, como sembrar, por diferente que parezcan estas actividades. Buscamos en el mundo subterráneo el sustento, lo que nos permitirá continuar aquí en la superficie, con una base sólida. Comprendí que en el entierro de los muertos el ciclo de la vida se cierra de manera perfecta. Esta conexión con el territorio que surge del acto del entierro creo que es producto del darse cuenta que nuestros ancestros abonan la tierra que pisamos. En este momento entendí de qué manera estamos conectados con la tierra, que no es pura metáfora decir que volveremos finalmente a formar parte de ella. La semilla que crece al interior del suelo recibe el calor y el alimento que necesita. Los restos de nuestros muertos se transforman en semillas de lo posible. Son prueba de la posibilidad que poseemos de transformarnos permanentemente, de seguir generando vida.
Ser habitado. ¿Quiénes habitan Ancasti? Porque hay habitantes y visitantes. Hay hippies y paisanos, vaquitas y mariposas, difuntos y ancestros. Los que habitan, los que están, los que son parte del paisaje, son el territorio, se encuentran profundamente arraigados en el entramado relacional que conforma la sierra misma. Los que visitan se entremezclan en estas relaciones, pero momentáneamente, como si se cubrieran con una gruesa manta hilada y tejida a mano, cuando refresca por la noche, por más que sea verano. Habitar Ancasti es volverse semilla, árbol, río, ser animales, ser parte de esta tierra. Habitar Ancasti es estar habitado permanentemente por todo lo que nos rodea. Es una conexión profunda que se establece en todas las direcciones. Habitar es hábito, es habitación, es la costumbre de estar adentro, cobijado, bien sembrado, arraigado. Es la casa y el que la ocupa, porque ¿qué sería de la casa sin habitante? ¿O qué sería del habitante sin casa? Vuelvo entonces a recordar al jaguar y al chamán que permanecen en las cuevas perdidas en el bosque, y quizás se sorprenda el turista con que en Ancasti las pinturas rupestres no son un negocio para ser explotado. Las cuevas son las casas de los ancestros que aún habitan los espacios que creemos vacíos. En el camino me encuentro a los paisanos de a caballo arreando a sus vaquitas y paso por la casa de las tejedoras para maravillarme de tanta hermosura que brota de sus manos. Como estoy cerca, aprovecho para tomar un mate con Juan, para que me explique un poco cómo es esto de nacer en el monte, de irse y volver, sabiendo que este es el lugar que siempre nos recibirá con los brazos abiertos. Un rato estoy con los paisanos y después me junto con los hippies. Al fin y al cabo somos casi familia, la misma historia de éxodo y refugio en el monte, las mochilas llenas de sueños y prejuicios que fueron vaciándose en el camino hasta romperse y quedar solo en el recuerdo. Finalmente llego a casa, la casa para parir, la casa para aprender, la casa que se va haciendo con barro y piedras mientras nosotros nos vamos haciendo, nos vamos transformando, vamos habitando Ancasti de a poco hasta volvernos parte del paisaje. Entonces, frente a la amenaza de destrucción, nos toca cuidar. Somos interpelados por una nueva realidad que exige posicionarse. Mirar para otro lado se vuelve imposible. Nuestra casa peligra, nuestra vida peligra. Habitamos plenamente Ancasti, por eso no hay dudas, no hay opciones, no hay otros lugares donde ir, porque somos parte, somos el territorio. Habitar es ser, estar, permanecer, formar parte, transformar y ser transformado, construir y ser construido, morir y seguir nutriendo la vida. Bueno, muchas gracias, Luciana. Le vamos a dar la palabra a las integrantes de la mesa examinadora, Laura, Ángeles. Bueno, felicitaciones, Luciana. Gracias por la exposición. La verdad que es muy grato que
que se inaugure el egreso de la carrera de Antropología Social y Cultural con un trabajo que tenga esta impronta. La impronta, hablo del abordaje territorial, tan necesario acá, en donde estamos, en esta región, en Latinoamérica, digamos, en tanto es digamos, es un concepto tan integrador y analíticamente lo demostrás en tu trabajo, cómo integrás las múltiples dimensiones del territorio y que hacen a la territorialidad, de cómo los seres, las naturalezas y las personas significan el territorio habitado. Y a la vez la importancia de tomar al territorio como categoría de la práctica, como acción, que lo demostrás con cómo se va conformando este frente colectivo frente a una amenaza externa, por decirlo, como herramienta política. Por eso es como que está el abordaje en término analítico del territorio y la acción que toma, digamos, al territorio como una herramienta de lucha, digamos, y integrando, digamos, no solamente el territorio en tanto espacio, sino como el territorio como todos los recursos naturales, y cómo vas enumerando de manera tan poética, tan lindo, todas estas cuestiones en juego. Y por otro lado, también que es grato que se inaugure también los trabajos de antropología sociocultural, por cómo demostrás que tu propia transformación, que si bien tiene que ver con estas distintas experiencias que vos fuiste atravesando al a veces posicionarte como turista, como visitante, como estudiante, como docente, eso me pareció muy interesante, tu experiencia como docente local, digamos, y cómo ahí terminás de entender la relacionalidad y la importancia para habitar el territorio. Y bueno, como que también como estudiante de arqueología, de antropología, cómo la carrera nos transforma. Y antropología, digamos que me parece que es un gran desafío y que atravesar la carrera y la investigación desde la antropología también persigue ese objetivo de transformarnos. Entonces me parece que también, hablando tan de tu propia experiencia, eso está demostrado, ¿no? Así que, bueno, eso, por empezar. Bueno, gracias. Ay, no sé si Laura querés. Sí, me sumo, bueno, a las felicitaciones en primer lugar. Un día muy importante para todos nosotros que conformamos la escuela. Justamente, bueno, porque sos la primera egresada de la licenciatura en Antropología Social y Cultural. Y en ese sentido, bueno, creo que varios aquí nos sentimos un poco parte de este logro, ¿no? Así que felicitaciones también por eso, en primer lugar. Y luego también destaco algo con lo que me quedé pensando
pensando mucho luego de la lectura del trabajo, que era la manera, ¿no?, en que están tejidas esa multiplicidad de relaciones y la imposibilidad de definirlas, digamos, de manera separada, como vos lo explicitaste. También la valentía de haberse animado a escribir de esta forma, porque creo que, si bien es algo que se viene discutiendo en distintas áreas de las ciencias sociales, esto de la necesidad de otro lenguaje, ¿no?, para acercarnos de otra manera, esta puesta en crisis de la episteme occidental y de las anteojeras que nos pone para poder comprender, digamos, desde otro lugar, ¿no?, aquello que se presenta como el objetivo de alguna manera de las ciencias sociales, que son, bueno, las poblaciones, en este caso la gente de Ancasti con la que vos vivís y convivís. Pero muchas veces, a pesar de esa puesta en crítica, cuesta un montón encontrar ese otro lugar. Y bueno, en el mismo sentido que lo marcaba Ángeles, yo creo que eso está logrado perfectamente. Pensaba mucho, digamos, pensaba en preguntarte el sentido de, o que pudieses profundizar en esa decisión metodológica o no metodológica de haber estructurado de esta manera el trabajo final. Luego, al inicio de esta presentación oral, escuché que había como incorporado algunos criterios, los habías explicitado, mejor dicho, que en el trabajo escrito, bueno, no estaban. Pero hablaste aquí acerca de, bueno, la no metodología como una manera de pensar el hacer, digamos, concreto la escritura en una investigación, ¿no? Así que eso, y bueno, finalmente quería Sí, parece que se colgó. Sí, se colgó. Sí. ¿Ya? Laura, ahí estás. Ay, justo, sí. Disculpe, se me cortó.
Deja apagada la cámara, Laura, y repetí lo que ibas a decir, dijiste finalmente, y ahí se cortó. Bien. No, traía ese párrafo de Arguedas porque pensaba en esto, ¿no? En cómo a veces estas estructuras con las que nos admiramos, como por ejemplo, ¿no? Los caminos tradicionales para pensar una investigación, los métodos, terminan como doblando el río, ¿no? Lo hacen, como decía aquí, lo hacen quebrar y le marcan un camino que tal vez no sea esa la manera en que quiere transcurrir el río. Y como dice Arguedas, creo que nos tenemos que animar y ser valientes, como el caso de este trabajo final, en seguir el río, por más que a veces parezca demasiado caudaloso, turbulento, pero en seguir sus propias formas, su propio camino, animarnos a ese camino, como dice Arguedas, profundamente terrestre. Así que creo que el trabajo había sido parte de esa manera de seguir las relaciones que habitan o que hacen habitar Ancasti. Eso. Bueno, gracias, Laura. Había una pregunta específica para Luciana, creo, en tu intervención, ¿cierto? Ahí está. Se cortó y ahora está de vuelta. Sí, me parece que por cómo fue el proceso de decisión del abordaje metodológico, ¿no? Para hacer... Pero sería bueno que estuviera Laura, creo que está con dificultades para... Ahí va. ¿Está ahí? Ahí está. Sí, ¿Estás, Laura? Sí, estoy bueno, ahí le damos la palabra a Luciana a ver si puede entonces responder Luciana. Bueno, primero que lo que no estaba segura si habían recibido el trabajo final modificado, porque ahí en esta última edición fue que amplié sobre esa parte de la no metodología. No lo tenemos, ¿no? Porque justo yo mandé un mail preguntando, no estaba segura si Valeria lo había compartido al tribunal o si mandarlo yo. Bueno, ahora después de esto mando el mail con el trabajo final, con las correcciones. Igual la habíamos aceptado así como la primera versión estaba aceptada. Sí, ya sé, pero bueno, era para que lo tuvieran también porque como que lo terminé puliendo de las correcciones del tribunal, entonces de las que estaban escritas y de las que fueron sugeridas, digamos. Hice todas las correcciones porque me parecieron válidas y que aportaban, sumaban, ponían más sólido, digamos, al trabajo. Y bueno, lo de la decisión de elegir esta manera de llevar adelante la investigación, un poquito escribí y lo dije en este trabajo, no sé si fue algo que decidí en un momento, sino que fue algo como que, bueno, por supuesto que tuvo bastante que ver Alejandro Haber, porque yo pensaba hacer otra cosa y cuando todo se fue mostrando hacia, bueno, no, por ahí no, vamos por otro lado, ese otro lado era como más que una decisión, era como una sensación de vértigo, porque era ir hacia lo desconocido y lo desconocido es como un vértigo permanente. Entonces, cada tanto me agarraba como un pánico
¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer con todo esto? Porque cada vez se abrían más caminos, aparecían más hilos que había que ir tejiendo y entonces no terminaba de entender cómo iba a ser. Me parecía que no iba a poder, pero al final fui pudiendo y por supuesto que Alejandro me fue acompañando. Y bueno, no siento que fue una decisión que tomé, que hubo un momento en que dije, sí, lo voy a hacer de esta manera, sino que, bueno, lo fui haciendo. Más bien lo que fui haciendo es no hacerlo de la otra manera, de la manera tradicional, digamos, que me podía, yo me imaginaba que me representaba un camino más seguro. Yo me lo imaginaba todo más fácil, bueno, lo pienso así, lo planifico así, voy por ahí, y no vamos por ahí, vamos por allá. Y entonces ahí todo eso empezó a poner como más intenso. Y bueno, así, no fue una decisión, o no lo siento así, por lo menos, sino fue algo como que me fue llevando, digamos, hacia eso, y yo me fui encontrando con eso y fui viendo cómo se iba armando todo esto. Algo así, no sé si respondí una respuesta muy indisciplinada. Sí, sí. Entiendo. Bueno, yo quiero decir algunas cosas. Creo que un aspecto importante en esto es el tiempo. El tiempo de la investigación y el tiempo de la escritura. Es evidente que esta investigación no fue escrita ni en 2 meses ni en un semestre. Y tampoco fue escrita en varios años después de terminar una carrera. Y eso es una de las cosas importantes que hay que pensar, que tenemos que pensar en la Escuela de Arqueología como uno de los logros de lo que estamos ofreciendo. Luciana comenzó a trabajar en esta escritura iniciando su ciclo de especialización en las tutorías, en los talleres, conmigo, pero también en otros espacios con otros docentes. Y me parece que ahí está en buena medida la posibilidad de que haya escrito un texto meditado, reescrito varias veces, que haya ido y vuelto varias veces por los mismos caminos, y sin perder la frescura, sin necesidad de apresurar la escritura. Eso creo que es una de los importantes recursos que ofrece la escuela, que es ir preparando esta investigación, que es un trabajo final solamente porque es probablemente lo último que se presente, pero no porque sea lo último que haya que hacer, sino que se va haciendo
en el transcurso de la cursada de buena parte de la carrera. Y eso permite que sea un ejercicio más, pero que al mismo tiempo sea un ejercicio inaugural de una práctica de escritura, de investigación. Así que, en ese sentido, para mí esto debe ser un acontecimiento celebratorio para toda la Escuela de Arqueología, estoy seguro que lo es. Tanto por ser la primera egresada de la carrera de Antropología, cosa que ya en sí mismo es algo para celebrar, sino también porque empezamos a ver de qué manera los recursos que hemos diseñado y pensado para la formación permiten estas cosas, ¿no? Son dispositivos pedagógicos que hemos diseñado y que estamos viendo ahora el verdadero potencial que tienen. Así que eso a mí me parece muy bueno, y que no debemos perder esta excelente oportunidad para celebrarlo. También quiero decir que en los varios años de trabajo con Luciana, fueron para mí una muy buena oportunidad para aprender acerca del entramado territorial que es Ancasti, para aprender el lugar desde el cual, o los lugares desde los cuales Luciana estaba habitando y habita Ancasti, y los otros habitantes de Ancasti, cómo se van relacionando. Por supuesto que es probablemente para mí la única oportunidad que podía tener para vincularme con esa situación. Creo que esto es también algo interesante para pensar. Esta palabra que puso Luciana recién cuando nos dijo que salirse de un esquema metodológico prediseñado le presentaba la sensación del vértigo. Y me parece muy buena esa definición. Si experimentamos el vértigo es porque estamos verdaderamente frente a lo desconocido. Y solamente si estamos frente a lo desconocido es que podemos albergar la esperanza de transformarnos y de conocer algo. Creo que de eso se trata. El vértigo lo produce la apertura a innumerables direcciones en las cuales se establecen las relaciones que van tejiendo ese tapiz que es el mundo, que es el territorio. Es una apertura a infinidad de relaciones y por eso está la sensación de no poder abarcarlas.
está esa sensación de decir, ¿cómo escribo esto? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo hago para expresar gramaticalmente la multiversidad de modos de relación? Y en la medida en que uno y que Luciana va escribiendo, va dando cuenta de esa forma en que se vincula con las relaciones, es que también se va transformando. Llegamos a una última definición, que es lo último que nos presentó Luciana, que nos dice, finalmente, somos el territorio. Aquello que se abría en direcciones inabarcables, en fin, es aquello que somos. Así que muy contento estoy y muy orgulloso también de que me haya permitido acompañar este camino en alguna medida y por esta nueva colega que tenemos en la Universidad Nacional de Catamarca. Así que ahora vamos a hacer una parte en la mesa examinadora para preparar el acta y luego volvemos a la sala general. Tenés que ponerte de pie para la lectura de la sentencia. Bueno, voy a leer entonces el acta de examen, del examen que acabamos de presenciar. Siendo las 9 horas del día lunes 31 de mayo de 2021, en la plataforma virtual de la Universidad Nacional de Catamarca, se reúne el tribunal designado mediante resolución 2021-53 de la Universidad Nacional de Catamarca de la Escuela de Arqueología, para evaluar el trabajo final para optar el título de licenciada en Antropología Social y Cultural de la señorita Luciana Fernández, matrícula universitaria número ASC 00028, denominada Habitantes de Ancasti, Seres, Naturalezas y Territorios. El tribunal está integrado por el doctor Alejandro Fabio Haber, la licenciada Ángeles Molina Pico, la licenciada Laura Romina Roda y como suplente el doctor Enrique Alejandro Moreno. El trabajo final presentado por la estudiante cumple con los requisitos de forma y extensión requeridos por la reglamentación de la Escuela de Arqueología, en el cual desarrolla un escrito académico-científico en donde detalla el trabajo realizado. El trabajo presentado por la señorita Fernández propone una reflexión crítica acerca de las relaciones entre los diferentes seres, múltiples territorios y diversas naturalezas que conviven en un mismo lugar. Presenta a la Sierra de Ancasti como un lugar habitado por diferentes generaciones que dialogan en un pasado-presente continuo. A lo largo del desarrollo del trabajo va delineando el proceso de conformación de una trama de historias, continuidades en el tiempo y percepciones que se relacionan permanentemente, atendiendo a los diferentes actores sociales e instituciones en juego que van reconfigurando prácticas tradicionales y ancestrales y que se posicionan y reposicionan socialmente en el marco de un contexto tensionado por lógicas de distintos modelos de vida. El tribunal considera que el trabajo Habitantes de Ancasti, Seres, Naturalezas y Territorios representa un aporte original
por el abordaje teórico-metodológico al problema de investigación, por lograr una mirada integral al fenómeno de estudio con el doble desafío de formar parte del objeto de estudio, y por su análisis desde la interdisciplinariedad. En cuanto a la estructuración y estilo de producción textual, este trabajo final se asemeja a la monografía etnográfica en el sentido de que el entendimiento vivencial, las experiencias y las conversaciones de la autora con otros habitantes de Ancasti no pueden separarse en capítulos o subtítulos de las discusiones teórico-disciplinarias ni de las concepciones que elaboran estos sujetos. No obstante, se aleja del canon clásico en tanto que el locus de enunciación se ha mudado. La colonialidad implicada en el viaje, desde la metrópoli hacia el lugar donde se realiza el trabajo de campo, basado fundamentalmente en la estadía prolongada y la observación participante, se ve aquí desafiada por quien asume investigar en el propio lugar de residencia, en el lugar donde está su casa, la de sus hijos y padres, aun cuando ésta no sea su casa natal. El lugar de enunciación, más que un domicilio desde el cual escribir, se presenta en el texto como una búsqueda de domicilio, como un proceso de mudanza sostenido en el tiempo. De hecho, puede observarse cómo la autora se mueve en su narrativa de la tercera a la primera persona, singular y plural. Esta escritura realiza un aporte valioso al debate abierto sobre cómo practicar la antropología. Debate que debiera inspirarnos a desobedecer los límites del campo disciplinario, volviéndolos más experimentales que normativos, especialmente en un contexto como el actual, en el que situaciones inesperadas obligan a agudizar nuestra creatividad. La defensa oral de unos 50 minutos de exposición dio cuenta de las distintas partes de la investigación y amplió la fundamentación teórico-metodológica en torno a la estructuración del trabajo. Finalizada la exposición, los miembros del tribunal realizaron comentarios y formularon preguntas que fueron respondidas de manera satisfactoria por la estudiante. En virtud de todo lo expuesto, este tribunal aprueba por unanimidad el trabajo final de graduación de la licenciatura en Antropología Social y Cultural presentada por la señorita Luciana Fernández con la calificación 10 sobresaliente recomendando su publicación. Siendo las 10:32 se da lectura al acta y se da por concluido este acto académico. Felicitaciones. Muchas felicitaciones, Luciana. Bueno, muchas gracias. Gracias por todo. Bueno, gracias a Es vos. una gran alegría. Bueno, Felicidades más. ¿Estás contenta, Bueno, sí, acá que están todos deseando llenarme de harina. bueno, eso es ahí, lo que más les gusta, parece. ahí te están llegando ahora sí una serie de mensajes por el chat, así que... Sí. Bueno. Ay, qué emoción, bueno. Bueno, gracias por acompañarme, por apoyarme, por estar. Se lo debo a ustedes todo esto también. Bueno, gracias a vos, Luciana. Nos seguimos viendo. Bueno. Bueno, y gracias a todos por participar de este acto. ¿Qué hago? ¿Cierro? ¿Sí? Bueno. No.